Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros eh, esta carta o este tránsito del 12 de abril de 2022 de Júpiter conjunción a Neptuno en el grado 23 de Piscis. Lo primero que he hecho es indagar en otros aspectos o en otros años en los que Júpiter le hacía o le ha hecho una conjunción a Neptuno y aproximadamente cada 13 años, aproximadamente, Júpiter en tránsito por la carta natal nos hace un aspecto de conjunción al Neptuno. Esto es bastante importante porque la energía de Júpiter lo que hace es expandir, extender y aumentar. Y Piscis tiene mucho que ver con una energía solidaria, de servicio, pero también es una energía de agua. Tiene mucho que ver con las masas de agua y Neptuno tiene mucho que ver con el agua. Y por un lado, pues vamos a ir viendo más o menos a través de los años, en el 84, 97, 2009 y 2022, cómo se ha configurado esta energía o qué acontecimientos podemos conceptualizar o ver de manera material en la interpretación de esta conjunción cada 13 años, para poder llevarnos una idea de cómo es la energía o cómo se interpreta la energía dentro de nuestras vidas o dentro del concepto que tenemos nosotros de vivencia en el mundo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, o por lo menos que me hizo mucho sentido, es los grandes movimientos de masas de agua. Júpiter expande y extiende y aumenta. Y Neptuno en Piscis, pues tiene mucho que ver con el agua, también tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con muchísimas cosas, pero me hizo mucho sentido porque al investigarlo vi que en todos estos años habían acontecimientos que tenían que ver con el desplazamiento de grandes masas de agua. Eh, lo primero que sí quiero tocar es qué está pasando ahora. Lo compartí el otro día con una buena amiga y hablábamos de que Júpiter lo que hace es aumentar, extender y expandir. Entonces, a través de esto ya nos estamos dando cuenta cómo el flujo de agua o las lluvias torrenciales que están habiendo ahora mismo, o el aumento de las mareas, por ejemplo, aquí en España se está viendo un aumento de mareas, mareas grandes, bastante inusuales, que tienen que ver con esta energía que todavía ni siquiera ha hecho la conjunción. Entonces ya nos podemos estar dando cuenta que lluvias torrenciales, grandes masas de agua en movimiento, eh, podemos hablar, que lo hablaré después, uno de los glaciares más grandes de la historia, el A68, cómo se desprendió a finales del 2021 y ha estado eh, dejando millones de litros de agua dulce mezclándose con el agua salada. O sea, todos estos acontecimientos son Júpiter-Neptuno. Y aquí, por ejemplo, aparte de los tratados de paz, de los tratados que se han firmado con respecto a, a las leyes marítimas, también me gustaría tratar un poco de eso, muy sencillo para nada más llevarnos un concepto de qué energía está tratando o de qué energía estamos viviendo a través de la conjunción Júpiter-Neptuno. Mira, en 1984, exactamente el 21 de enero, hubo un tsunami en Japón que arrasó con una pequeña parte del territorio nipón. Y habla de grandes extensiones de agua, de grandes extensiones de agua ganadas a la tierra. Por otro lado, la Convención de las Naciones Unidas emprende un proyecto sobre el derecho al mar. O sea, ya hablamos de leyes que tienen que ver con Júpiter, con respecto al mar, que es Neptuno. También hubo una declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz sobre las Naciones Unidas. También vemos como ahí se firman pactos, se firman acuerdos que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con el colectivo, con la salud del colectivo. Neptuno en Piscis. En 1997, hago estas referencias porque muchas veces nos sirven de contexto para tener un referente y decir, bueno, pues la energía, ¿cómo se interpreta la energía planetaria dentro de los tránsitos en los años venideros o los años que han pasado? Pues ahí lo tenéis. Júpiter
perdón, Júpiter conjunto Neptuno se hizo en Sagitario en el 84. En 1997 Júpiter se hace conjunto Neptuno a 27 grados de Capricornio. Aquí vuelve a haber una ratificación de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar y los territorios para poder ejercer el derecho a la pesca y el derecho a los territorios dentro de las Naciones Unidas. Hay acuerdos internacionales sobre el cambio climático. Se firma también un acuerdo, aunque en precario, se firma un acuerdo en Somalia, para la paz de Somalia. Aquí vemos también cómo entran los acuerdos de paz en una guerra tan cruenta y sangrienta como fue la guerra de Somalia. Con respecto a las grandes masas de agua, en Rusia el tsunami de Kronotsky, creo que se pronuncia así, Kronotsky, fue un tsunami que arrasó con una parte de esta zona de Rusia. Y ahí también vemos como grandes masas de agua jupiteriana en Piscis, olas gigantes, arrasan con parte de zonas de la Tierra, ¿no? En el 2009, otra vez se hace Júpiter conjunto Neptuno, 25 grados de Acuario, y aquí es interesante porque hay otro tsunami, grandes masas de agua, que arrasa con una parte de las islas del Pacífico, de Samoa y demás. También se aprueban las reglas de Rotterdam, un nuevo convenio internacional del Tratado Marítimo. Ahí volvemos a ver cómo entra de manifiesto Júpiter, leyes que rigen y registran los tratados que tienen que ver con los océanos y con el mar, que es Neptuno. Y finalmente, ahora el 12 de abril, que se hace en Piscis, se discuten las soluciones a futuro de nuevos contactos y normas con respecto a las leyes oceánicas y marítimas. Todos sabemos los problemas que hemos tenido en el comercio a nivel internacional con respecto a los barcos, a las rutas marítimas y demás. Y se va a abrir, posiblemente Naciones Unidas abrirá un nuevo concepto con nuevos tratados para regir nuevas leyes dentro de las limitaciones o los limítrofes y los acuíferos de los territorios de la Tierra. Interesante es que ahora, como dije al principio, se están viendo grandes cantidades de agua o enormes corrientes marinas que invaden grandes terrenos de tierra o grandes territorios. Y ya en 2021, el iceberg más grande, que es el A68, con 152 millones de toneladas de agua dulce, se vertía sobre el mar. Es muy interesante porque se desprende en el 2021, a mitad del 2021, y ahora todavía sigue vigente y sigue derritiendo y mezclando agua dulce con agua salada. Es sumamente importante saber que las mezclas de grandes cantidades de agua, Júpiter en Piscis, pueden generar un cambio en la atmósfera de la Tierra o un cambio a nivel rotacional dentro de la Tierra que ya se está estudiando y ya se está viendo. O sea, vemos que Júpiter y Neptuno tienen una gran influencia en las corrientes marinas y que las corrientes marinas tienen una gran influencia en el eje magnético de la Tierra y en la rotación de la misma. O sea, ya vemos que no es una... hay que tener en cuenta estos conceptos, entre comillas, o esta conjunción, porque creo que en nuestras vidas a nivel externo también tienen mucha importancia. Aparte de, por supuesto, los tratados que viviremos dentro de muy poco con respecto a la OTAN, a Naciones Unidas, con la guerra que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania. Posiblemente dentro de poco pues lleguemos a acuerdos de paz, que son buenos para todos, para acabar con esta locura llamada guerra, que en la época donde vivimos todavía existe algo parecido, para beneficio de algunos pocos. Entonces, ¿cómo podemos tratar este aspecto, Júpiter-Neptuno, en nuestras vidas? Bueno, podemos retomar
cómo era nuestra vida en 1984, 1997, 2009 y 2022. Podemos ver qué acontecimientos surgieron dentro de nuestras vidas, aunque posiblemente no sepamos con exactitud cuál fue el acontecimiento, pero sí podemos ver que fue un acontecimiento que generó en nosotros una conciencia diferente. Puede ser algo que fue trascendental, también algo en lo que salimos del yo tengo que, para una energía más contributiva, por ejemplo. Mirad, tened en cuenta que la energía de Júpiter, cuando transita, sabemos que expande, que extiende, que aumenta, pero también Júpiter son las creencias y es la verdad. Y el sentido de la vida, de qué manera nos enfrentamos a nuestra propia verdad, a nuestro propio sentido de la vida, de qué manera estamos contribuyendo con la sociedad, con el inconsciente colectivo, para, para poder ir o para poder encontrar un sentido de la vida superior, algo que no sea solo de nosotros, sino que aumente o que engorde o que conecte con el inconsciente colectivo, conecte con el colectivo, con la sociedad por completo. Y sabemos que, imaginaos, ¿no? Los tránsitos Júpiter-Neptuno son tránsitos en los que la bondad, la solidaridad, el servicio, la contribución, la responsabilidad moral, es muy importante esa palabra, esa frase, responsabilidad moral colectiva, se pone de manifiesto. Todos sabemos que Neptuno conecta, espiritualiza, finaliza, diluye, también es el amor responsable, pues se mezclan estas energías y confluyen en una entrega a algo nuevo, a algo que está más allá de nuestra visión. Por ejemplo, puede ser que en uno de los acontecimientos alguien haya sido padre. Ser padre significa un acto de responsabilidad y amor responsable, porque Neptuno es la responsabilidad social y Júpiter es el sentido de la vida. Imaginaos, yo tengo un hijo, me pasó a mí, ¿no? En el 97, en el 98 fui padre, en el 97 ya engendré una hija. Mi vida pasó del yo a que el sentido de mi vida cambiara totalmente y tuviera que entregarme y tuviera que responsabilizarme socialmente y dar un servicio a mi familia, ¿no? A crear una familia, a crear un concepto familiar que tiene que ver con tener hijos y con, bueno, con el concepto de unidad familiar. Por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Son momentos, Júpiter-Neptuno, en los que nosotros hemos tenido que, por ejemplo, que empezar a indagar también. Mirad si no habéis empezado a indagar en el concepto de darle un nuevo sentido a vuestra vida. Comenzar con estudios espirituales, comenzar a meditar, eh, momentos en los que empecé a colaborar o contribuir con una sociedad, con un grupo, o a estudiar un concepto más allá del concepto normal de trabajo, concepto más espiritualizado, con un sentido donde las creencias, la entidad superior, el colectivo, formaran parte de ese estudio, no solo quiero esto para ganar dinero, sino entregarnos a un concepto todavía más espiritual, ¿no? Más contributivo, más responsable. Aunque os digo una cosa, yo siempre digo que Neptuno es una contribución social y no hay contribución social más grande que pagar los impuestos, porque al final, si la seguridad social es una tontería, pero si no pagan los impuestos, no estamos contribuyendo con que nuestros hijos pues, puedan acceder a una seguridad social paga, ¿no? Nosotros realmente lo que estamos contribuyendo no solo con nosotros, sino con todas aquellas personas que todavía no trabajan y no pueden pagarse la seguridad social, y es así como todos podemos acceder, entre comillas, a una sanidad libre, respetuosa, y que no tengan que pagar otros, sino que somos nosotros los que solidariamente, entre comillas, dotamos con nuestro dinero, con nuestro aporte económico,
para que la gente pues, pueda tener una sanidad pública libre y respetuosa. Entonces, para no perdernos, podemos mirar eso, en qué acontecimientos en nuestra vida, qué ha pasado en nuestra vida, qué ocurrió, para entender un poquito el tránsito, para saber que es un tránsito en el que nosotros, aparte de que algunos podamos haber empezado con una búsqueda espiritual, me acuerdo que en el 2009 comenzó mi búsqueda espiritual, comencé a, a estudiar astrología, comencé a estudiar otras espiritualidad, empecé a la meditación y un tipo de meditación. Y entonces aquí ya podemos ver cómo hay una búsqueda que es Júpiter, hay una búsqueda de algo más allá que lo tangible, que es Piscis. Una búsqueda para unirme a algo superior, una búsqueda donde lo que necesitamos es contribuir con nuestras vidas, con el sentido de nuestras vidas al colectivo, poder formar parte de algo que realmente genere contribución social o genere algo importante para el colectivo. Y Júpiter muchas veces con estos tránsitos a Neptuno acaba con un tipo de vida. Fijaos que posiblemente empezarais a ver la vida desde otra perspectiva o habéis mutado creencias que hasta ahora estaban instauradas para emprender un camino o una dirección en vuestra vida o un sentido en vuestra vida totalmente diferente. Eso quiere decir que Neptuno lo que hace es diluir, finalizar, es el último signo de la carta natal, o de la carta astral, la configuración, pues termina con un proceso, acaba, diluye, difumina, disuelve, es como cuando tú con tu supervida o yo con mi supervida, que ya no tiene sentido, a la cual no le encontramos ningún sentido porque llevamos tiempo buscando algo, es como la aspirina que entra dentro del agua y se disuelve, pues el sentido de nuestra vida se ha disuelto en el agua pisciana para encontrar o para ver que realmente el sentido de nuestra vida tiene mucho que ver con la colectividad, tiene mucho que ver con el sufrimiento del mundo, con el sacrificio del mundo, con la contribución que podemos hacer en el mundo. Y ese sentido de la vida se disuelve para crear un sentido de la vida superior, para crear algo que realmente empieza otra vez con Júpiter en Aries, para crear durante 12 años o 13 años un nuevo sentido de la vida que volverá a ser disuelto cuando entre otra vez en Júpiter. Perdón, que cuando entre otra vez con el tránsito de la conjunción a Neptuno. Aquí, vamos, se puede ver en el grado 23 Júpiter-Neptuno, en este caso en la casa 2, ya podemos empezar a indagar, empezar a intuir que en este 2022 el proceso que vamos a vivir o que estamos viviendo es que hemos pasado por una pandemia, estamos viviendo en el 2022 una guerra que está colectivizada, o sea que realmente todo lo que pasa en la guerra, pues estamos sufriendo los acontecimientos a nivel personal y a nivel de negocio, o sea, lo estamos viviendo todos realmente. La guerra se ha colectivizado, o sea, lo que ocurre en Ucrania estamos padeciéndolo el resto del mundo. Eso nos hace tomar conciencia de un condicionamiento o de un concepto de colectividad, de que somos un colectivo y que cuando uno sufre, sufrimos todos. Creo que nos estamos dando cuenta de que lo que pasa en el mundo nos pasa a todos y que todo lo que ocurre tiene que ver con nosotros y que todo lo que ocurre dentro de nosotros y de que todos nuestros pensamientos van a un colectivo, van a al inconsciente colectivo y eso hace que el colectivo funcione de cierta manera. También es un tiempo en el que podemos entender que nuestra misión, ya de esto nuestra misión, Júpiter, puede ser también contribuir desde donde estamos eh, con el colectivo. Es decir, fijaos que toda la ayuda humanitaria que se ha movilizado con respecto a la guerra de Ucrania, todas las leyes y la ayuda humanitaria que se ha puesto de manifiesto con la pandemia,
ahora con la guerra de Ucrania, o sea, toda la cantidad de personas que se han prestado solidariamente a contribuir con sus casas, en sus países, a recoger inmigrantes, a recoger a personas que estaban pasando por el sufrimiento. Como vemos, como Júpiter-Neptuno aumenta el sentimiento de solidaridad y contribución social, o sea, entra dentro de, perdón, de nosotros un concepto de amor responsable, un viaje hacia la humanización. O sea, nos estamos humanizando. Neptuno hace entender que todo lo que pasa es de todos, es para todos y nos ocurre a todos y nos concierne a todos. Al final este concepto hace que se mueva dentro de nosotros cada 12 o 13 años un concepto humanizador, un concepto de solidaridad, de amor responsable y sobre todo de búsqueda espiritual. ¿Qué es la búsqueda espiritual sino algo que nos conecta a todos y que diluye el ego y diluye el yo soy, el yo estoy, el para mí, para dejarnos en algo superior, en algo que contribuya y que deje una señal para todos? Entonces, lo que podemos, para finalizar, lo que podemos tener en cuenta dentro de este tránsito es que llevemos un paraguas, eso es principal, o sea, salgamos con un paraguas. No, perdón la broma, pero también es interesante, la astrología es muy cómica. Bueno, tengamos en cuenta que podemos vivir un proceso en el que vamos a revivir o incidir, o va a incidir en nosotros un proceso de cambio, de búsqueda, de misión de vida, que pueda ayudarnos a encontrar algo que nos haga sentir que podemos contribuir con algo superior a nosotros, o que podemos dedicar una parte de nuestras vidas o el sentido de nuestras vidas a contribuir con algo más. Y cuando digo contribuir, no me gustaría que se malinterpretara. Contribuir con la vida de mis hijos es sentarme y estudiar con ellos cuando me necesitan. Contribuir con la vida de mis seres queridos es, si estoy peleado con mi primo, pues intentar arreglar las cosas o verlo desde otro punto de vista, o darle un poco de conciencia al asunto. Contribuir es contribuir con la sociedad pagando las facturas. Contribuir es, o sea, ser contributivo es y o sea, ser solidario y contributivo no solo es marcharme a otro país a cuidar, que también está muy bien, totalmente, de otras personas. Primero tengo que ver si tengo abandonados a los que tengo a mi alrededor. Muchas veces, yo por ejemplo, me pasa, muchas veces quiero contribuir con la vida de alguien y resulta que estoy peleado con mi hermano o estoy, no sé, o no soy capaz de arreglar una situación con un amigo. O sea, eso es contribución. La contribución tiene que ver con la solidaridad y con el amor responsable con el otro y cómo nosotros podemos emprender un nuevo camino de vida a través de estar mejor con nuestro alrededor, de contribuir, de compartir, de solidarizarnos, de servir, de responsabilizarnos moralmente de lo que hay alrededor nuestro. Tener un conflicto durante mucho tiempo no es responsabilidad moral, ni ética, es irresponsabilidad. Y eso puede ser una forma de contribuir. Entonces, con los tránsitos Júpiter-Neptuno, lo que podemos hacer es empezar a ese barranco emocional, Júpiter-Neptuno, esa catarata emocional que se cierne sobre nosotros, pues desembocarla en un ambiente de contribución, en un ambiente de ayuda y plantearnos si realmente, verdaderamente estamos obteniendo o teniendo la vida que nosotros creemos. Es un momento de replanteamiento también, de meditar sobre todo, de meditar profundamente sobre cuál es o qué es aquello que quiero para mí que pueda contribuir con el mundo, con la vida de los demás y con mi propia vida. Puede ser un planteamiento, un reset de nuestro sentido de la vida para encontrar algo que realmente signifique, porque con el tiempo, cuando uno va cumpliendo una edad,
y ya empieza a mirar hacia afuera y empieza a mirar de qué sirve la vida si no puedo hacer que mi vida sea mejor y la vida de los demás. Y ese puede ser un buen planteamiento con este tránsito Júpiter-Neptuno. De corazón espero que este tránsito nos sirva a todos para meditar, para indagar sobre nuestro sentido de la vida y para encontrar algo dentro de nosotros que nos ayude a nosotros y que sirva al colectivo como contribución y como amor verdadero. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que estos tránsitos Júpiter-Neptuno nos ayuden a encontrar nuestra verdadera realización personal. Un abrazo.